Bueno, vamos a ir empezando despacio. La mesa redonda la modera, como digo, Carlos La Peña, que es escritor parleño del Globo Sonda. Y tenemos a César López Llera, dramaturgo, a Andrés Mencía, miembro de Patrañas y narrador, y a Manuel del Barrio, que no le tenemos, pero le vamos a tener ahora. Ya está Manuel sentándose. Voy a tomar un café. Sí. Digo. Hola. Digo que. Buenas tardes. Que ya está grabando. Bueno, esta mañana han jugado sobre todo los niños y las niñas. Ahora vamos a jugar los mayores. Perfecto. Voy a tomar un café, ya está grabando. Bien. Está ahí Antonio, que se va a sacar. La mesa redonda que hemos organizado desde Globo Sonda, que forma parte de la tercera edición de la Feria del Libro de Parla, tiene mucho que ver con el origen y con la naturaleza del Globo Sonda, del colectivo de artistas tanto gráficos como literarios, que tenemos una pregunta de fondo que siempre surge en las reuniones en las que entre caña y caña pues nos ponemos a reflexionar, que es el motivo mismo de la afición que nos mueve, que es la escritura. Bueno, el tema de la mesa redonda es escribir para qué. Antes de entrar en detalles, quiero presentaros a los tres escritores que nos acompañan esta tarde, a los que agradecemos muchísimo su asistencia, su tiempo, su trabajo, y que esperemos que nos deleiten con su buen hacer y su buen decir y su buen pensar. Voy a empezar desde la izquierda hacia mí, y entonces presento a Andrés Mencía, natural de Sahagún, León, aunque vive desde hace muchísimos años en Leganés. Según me ha pasado en su nota, militante antifranquista desde que tuvo uso de razón. No pudo terminar la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas porque fue expulsado en la primavera de 1972. Ha estado condenado 30 años y hasta el año 2000 no ha expirado su pena, su condena. En la cárcel se licenció en filosofía y escribió 3 novelas cuyos títulos son Pero ellos serán de aquí, Dudoso caballero Amadís y Tirante en la jungla. Dirige talleres de escritura creativa y se ha especializado en la creación colectiva con escritores diversos funcionales. Los trabajos, las creaciones las podéis consultar en el blog Escribir Adrede y en Ecoleganés. También fundó el colectivo literario Patrañas en Leganés y la editorial Patrañas Ediciones. Es premio Juan Marcendillo de novela 2006 y premio nacional José Hierro de poesía 2009. El segundo invitado es César López Llera, dramaturgo nacido en Madrid, aunque él se siente de Andelles, pequeña aldea asturiana. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y trabaja como profesor de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto de Educación Secundaria El Espinillo de Madrid. Como dramaturgo se estrenó en el año 2004, aunque antes, durante y después es colaborador en periódicos, revistas y portales digitales con artículos de temática variada. Desde 2004, que inició su trayectoria como autor de dramático, con la primera obra que es Un chivo en la corte del Botellón o Valle Inclán en Lavapiés. Ha tenido diferentes publicaciones y ha recibido diferentes premios. Por ejemplo, el premio Tirso de Molina 2006 por la obra Últimos días de una puta libertaria, o el premio Lope de Vega 2009 por su drama Bagdad, ciudad del miedo. Y el tercer invitado, Manuel del Barrio Donaire, nacido en Úbeda en 1977, ha vivido en Alicante, en Málaga, en Barcelona, pero realmente él es vecino de Parla y es donde vive actualmente. Estudió en la Universidad Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ha trabajado de camarero, de teleoperador, de profesor, de periodista, de librero. Es máster en Dirección y Administración de Empresas y ahora también es coach coactivo y director de la librería, director de la Casa del Libro de la Delegación de Goya. Es autor de los siguientes poemarios:
Confesiones de un soltero autopoético, que recibió el premio Princesa de Éboli en el año 2009. También ha escrito Alguien que sea yo, Un ojo izquierdo llamado Danilo T. Brown, Cirugía para quiste de epidídimo. Y ahora sigue trabajando y estudiando, lee libros de autoayuda y va al psicólogo y al psiquiatra, aunque no descarta dejarlo todo para irse a morir a Alaska. Sus poemas también han aparecido en diversas antologías y revistas. Y ahora está escribiendo una cosa autobiográfica por la que, según dice, le desearán sus padres y sus amigos dejarán de hablar. Ya veremos a ver si es verdad. Bueno, pues hechas las presentaciones, nos centramos en el tema. Yo quiero ser breve y quiero que hablen los invitados, porque realmente es para lo que estamos aquí. ¿Escribir para qué? Bueno, pues escribir para que me quieran, o para querer, para recordar, para olvidar, para denunciar, o para criticar, o para convencer, o para proponer, o para conjurar. Escribir para preguntar, para responder, para ligar, porque hemos ligado, para comer, quizá para beber, para descansar o para desasosegar, para hacerse uno famoso o para hacerse uno rico, para parecerse a él o a ella, o para ser único, para buscar, pero también quizá para perder, para vivir o para morir un poco, para devolver algo de lo leído, para ayudar, para ejemplificar o para ejemplarizar. Escribir como venganza, o como maldición, o como exorcismo, o para darse el gustazo uno, o para respirar, o escribir para publicar, o escribir quizá para leer. Bueno, pues desde vuestras perspectivas como autores, narrativa, poesía, género dramático, ¿escribir para qué? Pues empezamos por el mismo orden por el que yo he hecho las presentaciones. Empezamos por Andrés y vamos hacia acá y a ver qué pasa. Como quieras, Andrés. Esto de que tenga que empezar yo no estaba negociado, tenemos que ser breves, así que yo también me saltaré la introducción. Hace unos días en una entrevista en El País leí a Sánchez Ferlosio, no sé qué libro editaba, y el titular era La profundidad es un invento. Me pareció interesante, pero estaba seguro que Sánchez Ferlosio había dicho más que ese titular, y efectivamente en el contexto la frase continuaba: la profundidad es un invento de los que necesitan algo indiscutible, de los que sacralizan las palabras. Y eso ya explicaba por qué ese afán de profundidad siempre en las palabras que tienen los que manejan el discurso canónico. Los que siempre hemos estado en contra o al margen del canon, hemos tenido el hándicap de tener no solamente que decir lo que nosotros proponemos, sino tener que estar explicando por qué esa propuesta en contra de las propuestas más sencillas, que son las que nos vienen desde todos los altares, desde todos los mitos, desde todas las narraciones. En este sentido, cuando digo canciones y narraciones, estoy refiriéndome también a los cantos de sirena, al mito de las sirenas y las estrategias para
no dejarnos atrapar por los cantos de sirena, ¿no? En general, cuando escribimos, cada uno busca su estrategia, por lo menos los que nos colocamos como, es decir, todos los no canónicos, los que nos colocamos al margen del discurso canónico, buscamos nuestras propias estrategias para combatir el canto, el cuento de las sirenas, ¿no? Podemos hablar hasta de 4 estrategias diferentes. La más sencilla es no escuchar esos discursos, no escuchar esas canciones, no navegar por esos mares, ¿no? Por los mares de las sirenas. Otra estrategia que es muy costosa es la crítica, es desmontar el mito, es intentar lo que hicieron siempre los sofistas, ¿no? Intentar explicar que el mito tiene unas causas racionales y que, como dice Ferlosio, lo sagrado hay que rechazarlo precisamente porque tiene afán de profundidad. Por cierto, citaba Ferlosio a Machado en unos versos muy curiosos. Dice, cuando Machado también se encontraba ante esas situaciones de verdades impuestas, decía: será porque el enigma grave me entró por la desierta galería y abrí con una diminuta llave el ventanal del fondo que da a la mar sombría. Ese ventanal del fondo que da a la mar sombría, ese agujero que hay que hacer en toda palabra sagrada, es de alguna manera lo que hace la crítica, otra manera de desmontar el mito de las sirenas. Pero es muy complicado esta manera, ¿no? Esta estrategia, es decir, hace falta muchas herramientas para la crítica, ¿no? Una tercera estrategia es la más conocida en la mitología griega, que es la estrategia de Ulises, la estrategia del sabotaje, ¿no? Es decir, pasar por la isla de las sirenas, taparse con cera los oídos o atarse al mástil para no tirarse al agua, ¿no? Y que no te engañen las sirenas. Esta estrategia del sabotaje, insisto, es la más habitual en la mitología, la más conocida. Hay una cuarta estrategia que es la que utilizaron los argonautas. Además del barco de Ulises, por el Mediterráneo navegaron otros barcos también muy famosos, ¿no? El barco de Argos, el que llevó a Jasón a buscar el vellocino de oro, a la vuelta pasaron también por la isla de las sirenas. Entre los argonautas estaba Orfeo, estaba el gran bardo, el gran cantor, el que se las sabía todas, el que cantaba cualquier canción, el que contaba cualquier historia. Entonces Orfeo, en ese paso del barco Argos por la isla de las sirenas, se puso a cantar su canción y consiguió que los marineros le escuchasen a él en vez de escuchar a las sirenas. Esta, de alguna manera, es la estrategia que a mí me gustaría seguir. Es la estrategia que yo intento siempre cuando me pongo a escribir, ¿no?
escribir no solamente en contra de las canciones de las sirenas, de las historias que nos cuentan las sirenas, sino hacerlo mejor que las propias sirenas, haciendo propuestas más interesantes que las propuestas de las canciones de las sirenas. Tiene un inconveniente esta estrategia, que sigues estando solo, que alguno no te escucha, se tira al mar, como ocurrió en el barco de Argos, y acaba muriendo, pero es de alguna manera la estrategia, por lo menos la que yo propondría como alternativa a los cantos de sirena, ¿no? Al invento de lo sagrado de las palabras. Bueno, no sigo porque si no ya no habla nadie más. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar en esta mesa por dos razones. La primera, por invitarme a mí, y la segunda, porque de alguna manera yo aquí estoy representando al teatro. Y el teatro somos un poco, dentro de la literatura, uno de los patitos feos con la poesía, ¿verdad? Siempre estamos además normalmente en la misma estantería y suele haber bastante poquito. Entonces, el que tengamos en cuenta la dimensión literaria del teatro, pues es bastante de agradecer, ¿verdad? Que por lo menos se entienda que el teatro también se lee, ¿verdad? Y que hay que animarse a leer teatro, que no muerde, que el teatro tampoco muerde. Bueno, hay que animarse a leer de todo, pero también teatro. Bien, en cuanto a la pregunta que se plantea, ¿escribir para qué? Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos los que escribimos cada vez que nos sentamos delante del ordenador. En el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, muchas veces claudicas y dices, ¿escribir para qué? ¿No? Dudas y tienes ganas a veces de dejarlo y de no escribir más porque recuerdas a Larra y sientes aquellas palabras de escribir en Madrid es llorar y realizar un monólogo desesperante para uno solo y demás, ¿no? Pero bueno, al final, como el teatro a veces también el monólogo, pues termina diciendo, al final, si solamente me escucho yo y me escucha otro más que pase por ahí, pues ya hemos conseguido que me escuche alguien, ya hemos conseguido bastante, ¿verdad? Luego ya planteándonos de verdad qué es esto de para qué se escribe, el para qué es una finalidad. La palabra finalidad viene del latín, que comparte la raíz de final, significado de con qué objetivo escribo, ¿verdad? Entonces todo final tiene que tener un principio, tiene que tener un origen. La escritura no es algo, como diríamos, final, el libro en sí o la obra en sí, es un proceso y forma parte de una manera de entender la vida. Es decir, se escribe pues por lo mismo que se respira, por lo mismo que se come. Es una necesidad, somos animales que necesitan del símbolo. Ya desde el hombre primitivo necesita crear símbolos a través de la pintura o a través de la danza o a través después, al final de la palabra, ¿verdad? La palabra es el elemento, digamos, supremo de la construcción simbólica del ser humano. Necesitamos, por lo tanto, símbolos y necesitamos contar cosas de distintas maneras, expresar sentimientos, ¿no? Unos los expresamos escribiendo y otros los expresan cantando y otros los expresan pintando o haciendo fotografías o simplemente chismorreando de la vecina del cuarto, pero al final todos estamos creando de alguna manera, porque cada vez que contamos algo o hacemos algo estamos introduciendo un elemento de distorsión y estamos interpretando lo que hemos visto, lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, escribir para qué, pues, en ese camino yo creo que tiene un primer elemento, escribir para utilizar la palabra. La palabra, dice Armand Gatti, que es el arma de los pobres y la única manera de transformar el mundo. Entonces, ¿escribir para qué? Pues para luchar, escribir para intentar cambiar el mundo, aunque suene muy utópico, pero necesitamos utopías y no podemos renunciar a cambiar el mundo y no podemos renunciar, por lo tanto, a la palabra, porque algunos no nos atrevemos a luchar con otra arma, quizá,
¿no? Entonces, ya que disponemos de una y que no es violenta, pues hay que utilizarla. Recordemos que uno de los que fue a buscar a Federico García Lorca, cuando le preguntaban por qué vienen a por mí, o cuando preguntaba a la madre por qué vienen a buscarme, le decía porque con la palabra ha hecho mucho más daño que otros con las pistolas. Es decir, que al fascismo, a los totalitarismos, a los enemigos de la palabra les duele que utilicemos la palabra. Por eso hay que utilizar la palabra. No hace falta irse muy lejos, es decir, ahora mismo tenemos una obra de teatro en el Teatro Español, cuyo director acaba de ser apartado de la carrera diplomática por hacer una crítica a Fernando VII, o séase al rey actual. Por lo tanto, la palabra como instrumento de lucha, el teatro como instrumento de lucha, como instrumento de reflexión y como instrumento de mostrar lo que es la realidad. Nuestro querido Cervantes, que por eso estamos hoy aquí, ¿verdad?, en torno al Día del Libro y el día 23 de abril, pues también consideraba que el teatro, acudiendo a palabras de Cicerón, porque realmente lo que está haciendo traducir a Cicerón, es un espejo de la realidad. Por lo tanto, escribir ¿para qué? Para mostrar la realidad tal como es, incluso esa realidad que no queremos ver, la realidad de la guerra, la realidad de la gente muerta en el mar porque quiere ir a un mundo mejor, la realidad de los transexuales, la realidad de los oprimidos, la realidad en una palabra, y para intentar luchar porque esa realidad de alguna manera cambie, y si no cambia, por lo menos haberlo intentado. Por lo tanto, esgrimamos el arma de la palabra, el arma de la poesía, de la narrativa y del teatro. Gracias. Sí, atención, hay un incendio en esta mesa. Atención, hay un incendio en esta mesa. Gracias, he conseguido que más personas miren hacia aquí. Vamos a hablar de poesía. Poesía. ¿Para qué escribir poesía? No tengo ni puta idea. Hasta luego. Bueno, gracias a las 14 personas que hay sentadas aquí, cerca, y gracias a las 200 que hay ahí al fondo, que también sé que han venido a escucharnos a nosotros. Lo primero que voy a contar, con esto que voy a decir, bueno, son unas instrucciones para ser poeta, ¿no? Yo no sé qué es lo que es ser poeta, pero he escrito unas instrucciones, y para ser un gran poeta, lo primero que hay que hacer es no escribir, y vestir siempre de negro, y oler mal, y beber mucha cerveza, y hablar constantemente del cine cantonés norvietnamita. Cualquier tipo de oficio está mal visto. Hay que ser vago y pobre. Hay que esforzarse en fracasar en los estudios, así como en el resto de cosas de la vida. También es importante contraer alguna enfermedad venérea. Cuantos más, mejor. Y renegar del mundo y cometer quizás algún pequeño asesinato y arrepentirse luego y dormir mucho, y sobre todo, no despertarse nunca antes del mediodía. Por eso agradezco que esta charla sea a las 6, 6 y pico, porque si no, no hubiera podido venir. Escribir ¿para qué? Estaba pensando, cuando hoy acabo de venir de Barcelona, y estaba pensando en esto, ¿no? En que para qué escribo. Y podría argumentar con cosas en las que en el fondo no creo, porque simplemente escribir es lo que yo me he inventado para darle un sentido al hecho de vivir. Si no escribiera, pues a lo mejor tendría que pintar, o a lo mejor sería boxeador, o mecánico de coches, y los restauraría ahí guay, y serían unos coches súper bonitos que darían sentido a mi vida, porque estoy creando algo. Pero lo que le da sentido es escribir. Escribir salva vidas.
porque hay gente que escribe manuales de fisiología y de medicina y consigue salvar vidas, ¿no? Yo, como esto de salvar vidas me parece muy importante, le he escrito un poema a mi médico de cabecera, que es mi amigo. Es mi amigo porque soy hipocondríaco, y como soy hipocondríaco, pues voy mucho al médico. Y como voy mucho al médico, pues nos hicimos amigos y yo le quiero mucho y le escribí este poema. Mi médico es un dios con bata blanca, con endoscopio y barba de 3 días que predice el futuro de mi cuerpo con un poco de sangre, orina y heces. Como si fuera un brujo, desentraña las señales que ofrecen mis despojos, los niveles de azúcar, las plaquetas. Con sus manos traspasa mi organismo, el corazón, el hígado, la próstata, en busca de algún síntoma evidente. No sé quién soy, doctor, ni lo que quiero. Mi cuerpo es una máquina imperfecta. Me duele aquí, estoy vivo de milagro, funciono con pastillas y pomadas. Estoy lleno de síntomas, de virus, de dolores de estómago, de ganas de estornudar y de mandarlo todo a hacer puñetas. Dígame, doctor, ¿qué es lo que ocurre? Dígame qué píldora, qué poción mágica, qué puto ungüento me tengo que tomar para curarme. Yo tengo fe, doctor, creo en la ciencia y creo en el perdón de los pecados y creo en nuestra industria farmacéutica. Escribir para ligar. A ver, yo creo que todos en algún momento habéis escrito algo para ligar, ¿no? Bueno, yo sí. Y a veces lo he conseguido. ¿Qué ocurre? Que escribiendo para ligar también he recibido calabazas. Y entonces también escribes para vengarte. Quiero decir, había una chica cuando yo vivía en Alicante que me gustaba mucho y sabía que era escritor porque yo me encargué de decírselo, claro. Soy escritor, soy poeta, mira cómo molo. Y entonces, bueno, ella estudiaba filología española y yo creía que con esto pues la iba a conquistar. Y una noche en una discoteca estaba yo tirándole los trastos y tal, y como no me hacía mucho caso, pues le dije, para hacerme el interesante, le dije, mira, me voy a ir a mi casa, ¿no? Para que ella dijera, no, bueno, quédate, y yo ya viera que el campo estaba sembrado. Pues no, me dijo, haces bien, porque este no es lugar para poetas. Entonces, utilicé la escritura como venganza. ¿Y cómo me vengué? Escribiéndole este poema. Este poema se titula Canta, oh musa, en homenaje a esa profundidad que es un invento de Homero, ¿no? No es lugar para poetas, va y me dice una rubia en un local lleno de humo y de cuerpos y de vasos. ¿Y cómo has dicho que te llamas? 2 chupitos, por favor, que no te oigo. ¿Y qué lugar entonces será ese? ¿El Parnaso? ¿París? ¿Un cementerio? ¿Y qué ocurrente? Jajaja, y qué tonto. No, gracias, de verdad, que ya no bebo. Y digo yo, que no hay mejor lugar, y grito, ¿qué? Que no hay mejor lugar que este lugar, con poca luz y poco oxígeno y el hambre para ser poeta y ser 1 más 1 cualquier día de la semana en este bar, que no es lugar según la rubia para, y porque lo importante aquí es bailar y ser guapete y bla 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 con cierta gracia moviendo la colita como un perro. Si la rubia dice tal, o si la rubia, o sea, qué fuerte, dice ser poeta y ser nariz y ojos y boca de poeta y barba larga de maíz. Y la rubia, una y mil veces la rubia con sus mechones, pechos, manos, rubia y sus tacones. Ser 1,90 m de poeta al otro extremo de la barra. Y ayer vi una película y por esto, y ayer vi una película y lo otro, sin boli, sin papel y sin gomina. Lo sabes y lo piensas, no se puede, es imposible ser, aunque lo escribas, y menos a estas horas, y en un bar, por mucho en decasílabo, y la rubia, a veces venga, vale, sí, tal vez, lo cual, escrito en prosa, significa canta o musa, que te vayas a la mierda. Oh. Pero bueno, con esto no era con lo que ligaba, con esto era con lo que me vengaba. Entonces, bueno, yo creo que con esto más o menos he explicado el por qué y para qué escribo, que tiene también algo que ver con
para poder comunicar. O sea, si yo no pudiera, si esto lo escribiera, lo metiera en un cajón, no me valdría de nada. El poder compartirlo, como lo he compartido ahora con vosotros, es lo que le da sentido. Publicar o no publicar da igual, pero a mí lo que me interesa es llegar a alguien, o a una rubia, o a una señora que se decepciona con mi poema, a quien sea, o a los del fondo que no saben que aquí hay fuego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, yo abriría ahora ya el turno de palabra a los asistentes si quieren comentar cualquier cosa, preguntar cualquier cosa. Sí que a lo mejor, sí, el micro lo paso para allá. Entonces, antes de ceder la palabra a los 200 del fondo que no se enteran de que hay fuego aquí, escribir implica publicar. ¿En qué medida tenéis en cuenta la publicación a la hora de escribir? O simplemente, como he dicho, bueno, simplemente o publicar es una cosa, compartir es otra, independientemente de la publicación. Y el hecho de publicar como parte de la escritura, como si quede como finalidad, no sé si total o parcial de la escritura, ¿hasta qué punto condiciona o ha condicionado vuestra manera de escribir y vuestra manera de enfrentaros a la escritura? No sé si ha sido un comentario complicado. Bueno, pues empiezo yo. A mí particularmente no me condiciona absolutamente nada publicar. Primero, porque como no vivo de esto, pues evidentemente escribo lo que quiero y como me da la realísima gana. Segundo, como encima escribo teatro que no va a leer prácticamente nadie, ni siquiera mi hermana, pues entonces todavía puedo escribir mejor lo que quiero. Y tercero, como escribo para representar y me representan poco, pues entonces todavía es otra razón por la cual escribo con total libertad. Es decir, que esa es la realidad. Es decir, que quizá el género dramático tenga eso, ¿verdad? Y la poesía, bueno, todos, pero yo creo que te condiciona menos quizá, ¿no?, que el género narrativo, que quizá, o por lo menos yo cuando he escrito novela, que no me ha publicado nadie, y la he considerado totalmente carente de ningún valor para publicar, sí estaba pensando realmente en el lector, sí pensaba en el lector, sí pensaba que tenía que tener a ese lector ahí para que de alguna manera entendiera lo que estaba haciendo, pero los otros géneros yo creo que quizá, o por lo menos yo cuando he escrito no he tenido en cuenta para nada el lector, y de hecho es algo que me echan en cara desde el punto de vista teatral, que no escribo para el público, que escribo muy cerrado, ¿no?, y muy literario. A mí el mundo hoy me ha pillado ya un poco viejo, pero yo creo que ahora mismo, hasta hoy, todo eran condicionantes para publicar. El escribir para que te publiquen te obligaba a escribir de una determinada manera. Hoy día resulta que esas barreras se están desapareciendo. Es decir, cualquiera hoy a través de internet puede publicar, y cualquiera que tenga tiempo entre comillas, porque si uno se dedica a escribir difícilmente puedes hacer otras cosas, pero también hay tiempo. De hecho la gente joven, los escritores jóvenes tienen tiempo también para promocionar su propia obra. Yo tengo la esperanza de que llegue un momento en que abra las cabezas y se rompan los cánones y la gente empiece realmente a escribir cosas fuera de norma, a escribir las cosas que ocurren en su vida, a escribir los nuevos Quijotes que no están pensados para la imprenta, sino para decir las cosas
es decir, las historias que todos estamos de alguna manera soñando, que todos tenemos en la cabeza o que todos necesitamos, porque una cosa que no hemos dicho del escribir para qué, escribir para los lectores, escribir para los que leen, escribir para nuestros semejantes, porque resulta que necesitamos de las historias, todos necesitamos historias, y por eso que las historias corren y las historias no paran. Y ahora mismo yo creo que no hay condicionantes a la hora de editar. La autoedición hay que intentar potenciarla, editar a través de internet y conseguir que se canalice todas nuestras historias, que lleguen a la gente que les interese a través de todos los medios posibles. Esto es que me queda un poco bajo. Bueno, yo cuando tenía 17 años empecé a escribir, y empecé a escribir para ligar, porque yo pintaba, dibujaba, y tenía un amigo que escribía, y había una chica que me gustaba, que me dijo: ¡ay, Arturo, qué bien escribe! ¡Oh! Y entonces, ¿cómo me gusta? Y tal, y yo dije: joder, o sea que con esto de escribir se liga. Y yo dije: bueno, a mí me gustaba esta chica, dije: pues voy a empezar a escribir. Entonces empecé a escribir para ligar. Con el paso de los años me di cuenta de que no servía para nada, o sea que no se ligaba con eso, y empecé a escribir con la idea de publicar. Ese era mi objetivo, publicar. Creía que si escribía y publicaba, pues sería mejor escritor. Cuando publiqué el primer libro, me quedé igual, publiqué el segundo también, y me di cuenta de que publicar tampoco significa ser mejor escritor, ni peor escritor no publicar. Entonces, ahora intento hacer lo que ha dicho nuestro compañero, que es escribir, bueno, lo que han dicho los dos, escribir por lo que me da la gana, porque me da la gana hablar de lo que me cuece dentro, desde la más absoluta sinceridad, desde la más absoluta desnudez y desde la más absoluta, desde el miedo, porque da miedo a veces reconocer lo que uno es y decirlo. Entonces ahora escribo para no morir. Suena así, pero es verdad. Muy bien, bueno, pues abrimos turno de palabras para que comentéis, preguntéis lo que queráis. Todos a la vez, ¿no? Ya sabéis, uno, no vaya a ser. ¿Alguien quiere comentar algo? Pero yo sí, pues. Me voy a poner aquí porque no sé si va a acoplar. Antes hablaba Andrés de los cantos de sirenas y de escribir para vencer a esos cantos de sirena, ¿no? Yo creo que hay otros cantos de sirena que no solo son los cánones, o hay un canon que quizás es peligroso, o yo creo que es peligroso, que es el alimentar a los egos. Y en este sentido creo que escribir, la escritura o habéis hablado, ¿no?, del concepto de escritor, de narrador, tiene ese peligro que es la alimentación de los egos. O creo que, bueno, ¿qué pensáis vosotros respecto a ese equilibrio entre contar lo que nos nace, lo que nos está de alguna forma moviendo por dentro, y por otro lado no dejar que los egos te devoren a ti mismo, ¿no? No sé si me he explicado. ¿Sí? Pues vale, a contestar. Bueno, han decidido que soy el autor bisagra, así que voy a ejercer. El teatro lo que tiene es que el ego es imposible, ¿verdad? Claro, el hablar de ti mismo en teatro es bastante complicado, porque en realidad el teatro, y una de las dimensiones de ese viaje que decía antes, desde un principio a un fin, a una finalidad, a un objetivo, es ponerte en lugar del otro. ¿Cierto? Cuando te
pones a escribir una obra, pues pongamos por caso, pues no sé, en un momento dado decido escribir una obra sobre la guerra de Irak, de la cual sabía lo que sabía por los periódicos, ¿no? Primero intento hacer un panfleto antiamericano, que es lo que te salía de dentro. Cuando llevas 20 páginas dices, bueno, esto no va a interesar a nadie, para eso escribo un ensayo. Te empiezas a poner en lugar del iraquí suní, pero del iraquí chií, te intentas poner en el lugar del sargento norteamericano, te lees los blogs de los soldados norteamericanos, lees los blogs de una niña, de una jovencita que estaba atrapada en Bagdad. Vas poniéndote en distintos lugares y a partir de ahí es cuando decides construir una historia que intente ofrecer la dimensión más compleja, ¿no? Y me imagino que con la novela pasará igual, es decir, vas construyendo personajes, vas diseñando, ¿no? Y te vas poniendo en lugar de otro y vas creciendo tú como persona, vas aprendiendo, vas cambiando, vas escuchando esas voces. Y en la poesía, pues no lo sé, quizás sea el género en el que el escritor se desnuda más, como ha dicho, ¿verdad? Pero yo creo que el poeta se desnuda no por ego, yo creo que se desnuda para entregarse, para sacrificarse al otro, a los otros, para entregar y que esos sentimientos sean sentidos por los demás, sean compartidos, ¿no? Pues yo al menos he leído siempre así la poesía, ¿no? Cuando he acudido, me identifico con lo que está diciendo el poeta, la voz que yo no tengo me la está ofreciendo. Y yo creo que hay un acto de entrega más que de ego. Luego habrá escritores, ¿verdad?, que se escuchan a sí mismos, bueno, Unamuno, ¿no?, cuando él hablaba de toda novela necesariamente es autobiográfica y demás, ¿no? Yo no me preocuparía de los autores y de las motivaciones psicológicas de por qué escribir. Todos estamos locos, todos tenemos alguna parafilia, cada uno hace lo que puede y vive como puede. Solo tenemos nuestra vida y hacemos lo que podemos. De hecho, al final lo que quedan son las historias, no los autores. Es decir, de Homero no se sabe nada, pero todo el mundo conoce la historia de la Ilíada o de la Odisea, y de Homero casi ni se sabe si existió. Las tres grandes obras de nuestra literatura, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, el Quijote, tienen muchos problemas de autoría. Es decir, de la Celestina